Buenos días, buenas tardes o buenas noches, señoritas, muchachos, señores, todas las personas que estén viendo este video. En esta oportunidad vamos a explicar un poquito cómo es posible comprobar el estado de funcionamiento de algunos diodos. Específicamente en este caso vamos a probar el estado de funcionamiento de diodos switching y de diodos rectificadores, ¿ya? Este procedimiento es muy usual hacerlo porque muchas veces no contamos con los medios de instrumento, es decir, no contamos con un multímetro o con algún instrumento en particular que nos permita medir el estado de los diodos. Entonces, bueno, hacerlo a través de circuito de prueba. Al igual como lo hicimos con los LED. Ahora vamos a aplicar el LED para que el LED a través del brillo nos indique si el diodo está en buenas o en malas condiciones de operación. De eso se trata este video. Bien, entonces, como decíamos, vamos a explicar un poquito cuál va a ser la aplicación del LED, el funcionamiento del circuito de prueba a través de la simbología y después la aplicación del circuito de prueba. Recordando siempre que este tipo de diodos rectificadores y este tipo de diodos que son switching tienen algunas marcas para identificar cuál es el ánodo y el cátodo. Eso es fundamental para saber cuándo el diodo está polarizado directo o cuándo está polarizado inverso. Entonces, en este caso, el diodo rectificador tiene la marquita en este lado. Esta línea que está acá indica que es el cátodo y evidentemente la otra patita indica que es el ánodo. Y esta marca negra que tiene este diodo switch indica que es el cátodo y obviamente el otro es el ánodo, ¿ya? Y el símbolo para ambos es el mismo, que sería ese que está acá. La tabla de símbolos ya la dije en videos anteriores, así es que ahí es cosa que ustedes lo vayan a revisar. Bien, entonces, como dijimos anteriormente, existen instrumentos de medición que nos permiten conocer el estado de funcionamiento de los diferentes semiconductores, en este caso de los diodos. Pero como no siempre contamos con este tipo de instrumentos, es muy favorable saber implementar y operar los circuitos de prueba. Para el circuito de prueba de diodos ocuparemos la acción de un LED, el que iluminará cuando circule corriente entre ánodo y cátodo de los diodos que vamos a probar y se apagará cuando no circule corriente entre sus terminales. Entonces lo que nosotros queremos hacer es que queremos que a través de la circulación de corriente que pase por estos diodos, también pase esa corriente por los LED. Por lo tanto, cuando pase corriente por el diodo switch o por el diodo rectificador, entonces va a pasar corriente por el LED. Entonces vamos a hacer un circuito serie, porque sabemos que en un circuito serie la corriente de los elementos siempre es la misma. De tal forma que si pasa corriente por el diodo, pasa corriente por el LED y el LED se va a encender. Cuando no pase corriente por el diodo, no va a pasar corriente por el LED y el LED va a estar apagado. Vamos a aplicar entonces las características de los circuitos serie. Bien, entonces en nuestra área, la electrónica, es muy usual la aplicación de circuitos de prueba, como ya sabemos. Los hay para la mayoría de los dispositivos electrónicos y eléctricos también. Nosotros vamos a armar, como dijimos anteriormente, circuito de prueba de diodo, transistores y relé. Ya armamos un circuito de prueba para los LED y ahora vamos a armar para diodos switching y para diodos rectificadores. Bien, entonces el circuito de prueba, si se dan cuenta, es muy similar al anterior para probar los LED, con la única diferencia que ahora el LED es parte del circuito de prueba. El LED es parte del circuito de prueba. De tal manera que el circuito es un circuito serie, si se dan cuenta están todos los elementos en serie, y nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a instalar acá a todos los diodos que queremos probar, colocando aquí el ánodo y en esta parte el cátodo para dejarlo directo. Entonces si el diodo está directo y apretamos el pulsador, entonces debiera circular corriente y el LED se enciende. Bueno, ahí vamos a explicar el circuito, pero para que se familiaricen con el circuito, es 95% similar al que ya conocemos para probar el LED. Bueno, la simbología ya sabemos ya, la fuente de poder, nuestra fuente de poder en particular, tiene el positivo en el tornillo 5 y el negativo en el tornillo 4. ¿Ya? Entonces, este sería el tornillo 5 y aquí abajo sería el tornillo 4. Luego de eso vendría el pulsador, ya lo conocemos, esto ya está explicado, así que es cosa de ver el video anterior, pero de todas formas saber que entre la distancia más corta de los terminales, es decir, entre eso, ahí vamos a encontrar siempre el switch. La resistencia, ya conocemos el símbolo de resistencia, que independiente del valor del resistor, siempre vamos a tener el mismo símbolo. Y el LED, que ya todos lo conocemos, ¿cierto? Y que en el fondo es que la parte plana del LED, digamos en la parte epóxica, que es así circular, tiene un lado plano, eso me está indicando que es el cátodo. La patita que está por el lado plano me está indicando el cátodo. Bueno, entonces la fuente de poder, como dijimos, provee de energía al circuito
y para nuestro caso nuestra fuente de poder es de 12 volts. El pulsador es el encargado de dar paso a la corriente, en el fondo al flujo de electrones, hacia el circuito que está formado por la resistencia, por el LED y por el diodo. ¿Ya? Entonces el circuito estaría compuesto, bueno, por todo, pero la corriente va a fluir entonces hacia acá. ¿Ya? Bien, la resistencia, como sabemos, tiene la función de limitar la corriente para no dañar ni al LED ni al diodo que vamos a probar. Entonces ya sabemos que la función de la resistencia entonces es evitar que la corriente que circule por el circuito vaya a dañar a los diodos. Esa es la idea. Ahora, nuevamente, el cálculo de esta resistencia tiene que ajustarse para que la corriente que circule no supere a la corriente máxima ni del LED y a la corriente máxima de estos diodos que están acá. ¿Cómo conocemos la corriente máxima del LED y cómo conocemos la corriente máxima de estos diodos? Cuando uno va a visitar el datasheet y el datasheet nos entrega ese valor. Y ese trabajo ya lo hicimos, fue la primera tarea que tenemos, así es que ya conocemos cuáles son las corrientes máximas. Por lo tanto, si nos damos cuenta y revisamos eso, vamos a entender que esta corriente máxima, esta corriente que está aquí, que sería la corriente estimada que va a circular por el circuito, esta corriente es una corriente segura. Nos va a permitir trabajar sin dañar a ningún elemento. Ya sabemos que este cálculo es un cálculo estimado, ¿ya? Porque esta ecuación no es la ecuación real efectiva del circuito, pero es una aproximación. Si yo aplicara la ecuación real, la corriente me daría menor, porque tendría que considerar aquí la caída de tensión del diodo y tendría que considerar, o sea, del LED, perdón, y la caída de tensión del diodo. Ya, por lo tanto, la corriente sería menor que 36 mA, así que aquí podemos trabajar seguros. Bien, este es el circuito, bastante sencillo. Bueno, entonces, si se conecta un diodo con polarización directa, es decir, si se conecta aquí un diodo, ya sea un switching o un diodo rectificador, si se conecta el ánodo aquí y el cátodo acá, entonces cuando se presiona el pulsador, el diodo va a quedar directo y debiera circular corriente, por lo tanto el LED se prende. Entonces eso indicaría que este diodo está funcionando como si fuera un conductor o como una pequeña resistencia, una muy pequeña resistencia. ¿Ya? Y si se conecta el diodo con polarización inversa, es decir, aquí conectamos el cátodo y acá conectamos el ánodo, entonces cuando ustedes presionan el switch, el diodo va a quedar, como dijimos, polarizado inverso y se va a comportar como un aislante, como una gran resistencia. Por lo tanto, no va a circular corriente y el diodo va a estar apagado. Entonces, colocamos aquí el diodo polarizado directo, apretamos el switch y el LED se debe encender. Colocamos acá el diodo polarizado inverso, apretamos el switch y el LED debe mantenerse apagado. Eso indica que el diodo que estamos instalando acá está en buenas condiciones. En cualquier otra situación, indicaría que este diodo está en malas condiciones. Por ejemplo, si ustedes colocan el diodo directo acá y pulsan el interruptor y no se enciende el LED, significa que el diodo no está funcionando como conductor, es decir, está abierto. Esa falla se conoce como falla abierta. ¿Ya? Es decir, está funcionando como si fuera un aislante o como un switch abierto. O al contrario, pongamos que ustedes colocan aquí el diodo inverso, apretan aquí el interruptor y se enciende el LED. Es decir, el diodo está cerrado. Es decir, cuando está inverso, que debiera funcionar como aislante, está funcionando como si fuera un conductor. Por lo tanto, esa es una falla de diodo cerrado. Ya, es decir, el diodo ya no funciona como conductor o aislante, sino que siempre está funcionando como conductor. Así es que bueno, ahí hay que identificar la falla. ¿Ya? Bueno, aquí está el video demostrativo, pero ustedes después lo van a ver que va a ser el video que va a estar seguido de este en el canal. Bien, entonces, cuál es la tarea? Cuál es la actividad? La actividad es que ustedes puedan probar todos los diodos que tienen en el kit, que en el fondo tienen dos diodos switching, que son el 1N4148, y tienen cuatro diodos rectificadores, el 1N4007. ¿Ya? Entonces, lo mismo que antes que hicimos con el LED, tienen que probar el estado del diodo. ¿Ya? Entonces, lo prueban directo y si conduce, bueno, le colocan conduce, cuando enciende el LED, inverso, el LED no debe encender, por lo tanto no conduce, el estado estaría ok. Si lo colocan directo y el LED no enciende, entonces no conduce. Si lo colocan inverso y no conduce, entonces está en falla, falla abierta, como ya dijimos. Si lo colocan directo y conduce, es decir, se enciende el LED, pero después lo colocan inverso y vuelve a conducir, entonces, o vuelve a encender el LED, entonces también está en falla, porque está funcionando como un conductor, es decir, está en falla cerrada, que es lo que decía anteriormente.
Bien, entonces, ¿cuál es la tarea? Que completen esta tablita, probando toda la cantidad de diodos que tienen. Como les digo, tienen dos diodos 1N4148 y tienen cuatro diodos 1N4007. Los 1N4148 ya sabemos son switching y los 4007 son diodos rectificadores. Muy bien, espero que haga la tarea. Es un buen ejercicio para empezar a familiarizarse con lo que es el trabajo con los diodos. Así es que estén muy bien. Nos vemos. Chao. Chao, chao.